La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Graciela Cruz Murillo, hondureña de 27 años de edad, se dispuso a comer su budín de crema. Tomó el primer bocado, que paladeó deleitosamente. Retuvo un momento el alimento en su boca y lo tragó con honda satisfacción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca se plegó en un sollozo y su corazón dio gracias emocionadas a Dios. Era la primera vez en 10 años que Graciela podía tragar comida sólida. Cuando tenía 14 años de edad y vivía en Honduras, su país, tragó accidentalmente ácido corrosivo. Su esófago quedó arruinado. Debió ser alimentada por un tubo insertado en su estómago, pero en febrero del 83, Graciela conoció a Charles Ives y su esposa Valvalea, médicos misioneros de paso por Honduras, y ellos se interesaron en su caso. La llevaron a los Estados Unidos, donde la trataron adecuadamente varios cirujanos, devolviéndole el uso del esófago. 3 años después del accidente, que fue a los 14 años, había perdido por completo la facultad de deglutir, pero ahora con un nuevo esófago vuelve a sentir el deleite de la comida. Amigo, he aquí una joven que pasa 10 años de su vida sin poder tragar. 10 años sin gustar el sabor de las comidas. 10 años sin poder sentarse a la mesa delante de bien provistos platos y sin poder gozar de esa bendición. 10 años en que casi se olvidó cómo se come. Esto, amigo, de no poder tragar es una verdadera tragedia, porque no se puede comer bien, no se pueden gustar los sabores y no se puede disfrutar de la comida en conjunto, que es también uno de los grandes placeres de la mesa. Esta misma frase, bien gráfica por cierto, la usamos muchas veces en sentido figurado, como cuando decimos: a ese tipo no lo trago, o cuando expresamos: eso que me dices es algo difícil de tragar. En casos como estos estamos padeciendo una enfermedad moral padecida o parecida a la de Graciela, que era física. Amigo, normalmente y en buen espíritu cristiano deberíamos tragar, entre comillas, a cualquier prójimo, porque Jesús manda amar al prójimo como a uno mismo y aceptar y soportar a todos con la mejor y buena voluntad. Y si oímos alguna vez algo que nos duele, algo que siendo la verdad no nos gusta, algo que lastima nuestra vanidad o nuestro orgullo, debemos
otra vez entre comillas, tragarlo con paciencia, porque es algo que nos hará bien. Así recomienda el Señor en su palabra. Óigalo, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Amigos, sea Cristo nuestro Señor y Maestro, y alimentemos nuestra alma con su palabra. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues le dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también
vengas a llevar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. O sea, contigo yo puedo sacar el cincho las veces que quiera. Y entonces eso me aplacó y es cierto. Es mi mamá. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Porque es diferente a ser padre, madre y a ser nieto. Es otra posición. Ella decía, el papá de ese muchachito tiene el cincho, pues que se le suene él. Yo no. Entonces entendí lo que me estaba diciendo. Espero que usted también. Pero note entonces que se consiente el engaño cuando nos trae un beneficio. Entonces consentimos el engaño. Mencionábamos anteriormente que las razones por las que puedo caer en el engaño es porque no me gusta la verdad o le presto atención solo a lo que me gusta. Eso es un peligro grande y en ello haya cabida rápido el engaño. Vemos cómo el engaño encamina a otros a pecar. El engaño de la serpiente lo hizo pecar a Eva, hizo pecar a Adán y hasta el día de hoy toda la raza humana nace en pecado. Mire lo terrible que es el engaño, hacia dónde conduce. Vayamos a Jeremías capítulo número 23, porque ahí vamos a ver a través de la Biblia, hermano, hay tantísimos pasajes suficientes que no nos daría tiempo de verlos todos, que hablan acerca del engaño. Pero mire lo que estaba pasando aquí. Jeremías 23:13. Mire lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Dice la escritura, verso 13 del capítulo 23 de Jeremías. Mire lo que dice. En los profetas de Samaria. Note en quién está diciendo. En los profetas. Pregunto en esta hora, ¿los profetas eran gente espiritual? En aquel tiempo, ¿qué dice usted? ¿O era gente vista como espiritual, los profetas? Sí era vista como gente espiritual. Eran los que le decían al pueblo qué debían hacer o qué decía Dios. Mire qué tremendo. Y mire lo que Dios dice acerca de ellos. En los profetas de Samaria he visto, ¿qué ha visto? Desatinos. Yo necesito que usted lo encuentre para que usted vea que no lo estoy engañando. Porque estamos hablando del engaño. Mire lo que dice. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de ¿quién? De Baal. E hicieron ¿qué? Errar. Ahí está. Note que algo, cuando yo digo Dios dice y Dios no ha dicho nada, yo hago errar al que me cree. Cuando yo digo que Dios dice algo y Dios no ha dicho nada, eso es peligroso, hermano. Muy peligroso. Note lo que dice, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Mire el verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto ¿qué? Torpezas. Dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de ¿quiénes? De los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Mire qué tremendo, o sea, tenía un objetivo el engaño, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como ¿quién?
como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, ese fue uno de los pecados que Dios tuvo que raer a su gente por esos pecados. Y así los estaba viendo Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban diciendo lo que Dios decía, sino lo que ellos querían. ¿Cuál era el motivo por el cual ellos engañaban al pueblo? Porque ellos buscaban el favor del pueblo. Cuando yo vengo y le digo algo a usted, Dios dice, para buscando el favor de usted para mí, eso es peligroso. Cuando yo estoy buscando caerle bien a usted, cuando yo estoy buscando que usted esté a favor de mi persona y utilizo la palabra de Dios para eso, eso es peligroso. Los profetas lo hicieron para tener el favor del pueblo. Estamos mencionando que el que admite el engaño es porque le favorece en alguna situación o circunstancia. Ahora diríamos, ¿por qué el pueblo aceptaba ese engaño? Porque al pueblo le gustaba que le dijeran que todo estaba bien, que no había peligro. Estos profetas, fue el tiempo cuando venían a invadir las ciudades. Y los profetas le decían a las ciudades y al rey, todo está bien, no te preocupes, aquí tenemos el templo de Jehová y eso es simbólico que Jehová está con nosotros, no te preocupes. Y al pueblo le gustaba eso, todo está bien. Si yo le digo en esta noche a cada uno de ustedes, hermanos, la bendición de Dios está sobre nosotros, ¿no se gozaría usted? Si yo le digo, Dios está con nosotros todos los días, a usted no le va a venir la enfermedad ni la escasez, ¿acaso no nos gozaríamos? Pero si yo le digo lo que los analistas dicen, antes que Cristo venga, dicen los analistas, creemos que tiene que venir persecución. Entonces ahí ya como que eso ya no se cree porque ya no es bendición. Eso estaba pasando con ellos. Jeremías sabía la verdad, vendrán, nos invadirán, nos llevarán cautivos, y al rey no le gustaba eso porque eso lo hacía entrar en temor, en miedo. El pueblo lo hacía entrar en temor y en miedo, y el pueblo dice, no, que nos profeticen los otros porque eso nos da confianza y nos da esperanza. ¿Me entiende esto? Pero Dios no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había llegado el momento de juzgar y de ser recto con el pueblo y de llevarse a la gente cautiva. Dentro de ellos fue Jeremías, dentro de ellos fue Daniel, dentro de ellos fueron los amigos de Daniel, cada uno de ellos. Pero era parte de la justicia de Dios. Avancemos un poquito más en esta hora. Y vamos a ver, gloria sea al Señor, que precisamente que ellos hablaban en nombre de Dios, porque eso para ellos eso estaba bien, porque eso les favorecía. No podemos olvidar, amado hermano, a aquellos líderes que eran los fariseos, que eran los escribas, quienes también en su momento usaron de engaño, usaron de hipocresía. ¿Cuál era el punto de ellos? El mismo. Queremos vernos más santos que los demás, por eso oraban de pie en las plazas, por eso buscaban los primeros lugares en las sinagogas, por eso hacían lo que hacían. Ellos querían verse más santos. Cuando yo utilizo el engaño buscando mi beneficio, eso es peligroso. Y me llamó la atención esto. Y yo quiero que usted lo analice en esta hora. Mire lo que dicen algunas personas que tratan el tema del engaño. Miren esto. Ellos le atribuyen a la falta de transparencia la palabra engaño. Las personas que se dedican a hablar de estos temas, ellos dicen, falta de transparencia es engaño. Y vamos a ver por qué. Ellos ponen un ejemplo, por ejemplo, y dicen, han habido parejas que adoptan un niño y nunca le dicen que fue adoptado.
Llega adulta la persona, los padres mueren y finalmente cuando han muerto alguien le dice, ¿usted no sabía que era adoptado? Usted no era hijo de ellos. La persona se siente engañada. Me engañaron, nunca me dijeron la verdad. Por eso es que las personas que hablan de estos temas dicen, la falta de transparencia puede terminar en un engaño. Por ejemplo, otro ejemplo que ellos ponen, una mujer que está en el funeral de su esposo, y ahí al funeral, ahí donde está el cuerpo muerto, llega la otra conviviente. ¿Verdad que esto causa sorpresa? Admiración. Y Dios nos libre. ¿Por qué? Porque la otra persona está allí con el dolor de su esposo muerto y aparece otra persona y le dice, ¿usted nunca supo? Cuando vivía con usted, vivía conmigo. Y ella dice, yo pensé que trabajaba de noche. Entonces ellos dicen, falta de transparencia puede ser un engaño. Pero colocan algo más y ellos dicen las famosas pruebas de ADN, en muchos casos solicitadas. ¿Por qué? Porque no hay una transparencia de quién es el padre. Falta de transparencia, dicen ellos, engaño. En muchos casos, por eso es que se menciona esto. Y vamos a mencionar cositas cotidianas, hermano, porque esos son casos extraordinarios, pero hay cosas cotidianas, o sea que pueden ser parte del día a día. Ejemplo, se compra algo, pero no se le dice a su pareja cuánto costó. Y eso es a favor de buscar la paz. Porque si no explota uno de los dos. Y falta de transparencia. No se le dice tampoco a dónde fue. No se le dice con quién habló. Falta de transparencia. Hay personas, mire, y esto yo lo recuerdo desde que era niña. Hay cónyuges que no pueden decirle a su pareja cuánto ganan. No le pueden decir que tienen un pequeño ahorro. Porque si le dicen, hermano, ay, yo necesito un vestido, necesitan de todo en el momento. Como dijo alguien, yo necesito ir a pasear. Entonces, son cosas. ¿Y por qué le digo que yo lo recuerdo desde niña? Porque yo recuerdo que yo era muy pequeña cuando un día mi madre me dijo, mija, yo no sé cuánto gana tu papá. Nunca me lo ha dicho. Yo no vi mal a mi madre ni tampoco a mi papá porque ella nunca me sembró desconfianza. Pero ella luego de decirme eso, ella me decía, pero yo no necesito saberlo, hija, porque ustedes no están con hambre, ni yo tampoco. Y Dios nos ha dado manos y pies para trabajar. Y eso me creaba a mí un ambiente de, no hay problema con eso. Pero note, amado hermano, que falta de transparencia, dicen los que analizan estos casos, falta de transparencia puede terminar en un engaño. Hay hijos que no pueden ser transparentes con sus padres. No pueden, hermano. No pueden, porque si le dicen a mamá cuánto le pagaron, ya se lo pidió. Ya se lo gastó antes que lo diga. No pueden ser transparentes. Entonces dicen, no, Dios guarde si le cuento.
No pueden ser transparentes tampoco en lo que ven, en lo que oyen. ¿Por qué? Porque entonces ese papá explota, esa mamá explota en engaño, en látigo, en enojo, en muchas cosas. Falta de transparencia. A veces no hemos podido llegar a ese nivel de que ellos puedan confiar en nosotros. Confiar en que hagan lo que hagan, eso no hace que dejen de ser nuestros hijos. Ellos seguirán siendo nuestros hijos. Y nuestro amor seguirá estando allí, aunque haya disciplina. La disciplina no es mala. La disciplina ayuda. Y cuando nosotros logramos enseñarle eso, la disciplina no es para matarle, la disciplina es para ayudarle. A mí me ayudó. Y yo lo quiero ayudar a usted. Mi amor no le va a faltar, mi cariño, mi comprensión. Y vamos a avanzar en este estudio. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de por qué. Amado hermano, hay ciertos textos bíblicos que Dios permite, Dios concede que estén aquí para ayudarnos a todos nosotros. Gloria sea al Señor para siempre. Al día de hoy, o prácticamente, amado hermano, el engaño, la mentira, se ha vuelto parte del diario vivir de la raza humana. Usted no me dejará mentir. Hay muchísimos productos que nos venden que no tienen lo que dice la etiqueta. No lo tienen. Nos vendieron un engaño, pues. Y a eso se le llama engaño publicitario. Productos que dicen que tienen un montón de vitaminas. No es cierto, hermano. Y que allá estamos, bebe y bebe. Bebe y bebe. Y al final no, hay engaño publicitario. La raza humana está viviendo continuamente bajo el engaño. Cosméticos, cremas que usted compra y dice que tiene tal cosa y usted echa y echa, no tiene nada. Cosas para rejuvenecer, ¿hay o no hay? ¿Y será que la gente las compra? Porque no quiero preguntar si usted las compra. Porque cualquiera en un momento dado dice, ay, me conviene, me quiero ver un poquito. Sí, cirugías plásticas hechas a favor de ¿qué? Del engaño. La persona no quiere verse de 50, pero ya tiene 50. No quiere verse de 75, pero ya los tiene. Su partida de nacimiento lo dice. O sea, ¿qué anda cargando? Un engaño. Hermano, el engaño está a la orden del día. Por esa razón, usted y yo debemos, amado hermano, de verdad que debemos luchar. ¿Para qué? Para abrazar la verdad, creerle a la verdad, vivir la verdad y caminar en la verdad. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay demasiado engaño y nosotros mismos podemos ser parte. Lo último que le mencionaba, falta de transparencia. Si eso es un engaño, ¿cómo estamos viviendo? Y no estoy aquí para regañarle, porque cada vez que yo hago estos estudios, la primera que tengo que chequearme soy yo. Y es ahí donde Dios me ha llevado a verme a mí misma. Y es ahí donde he tenido que pedir perdón muchísimas veces. Y llorar antes de dar el estudio y pedir perdón y decirle, Señor, de verdad que esto es cierto, esto no es una mentira, esto es verdad. Ayúdeme, perdóneme. Y es aquí donde yo he entendido un texto de la Escritura. Vayamos a Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan. Mire cómo el apóstol Juan, porque este no era cualquier escritor, él era apóstol de Jesucristo. Y mire lo que él nos dice allá en Primera de Juan, gloria sea al Señor para siempre, en su capítulo número 1. Su verso número 8, mire lo que dice. Cuando usted lo encuentre, me hace favor de hacérmelo saber con un amén.
Mire lo que dice el verso número 8, o mejor dicho, léalo conmigo. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos. Y yo quiero que usted note que el escritor se está incluyendo. Si decimos nosotros todos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿A quién nos engañamos? A nosotros mismos. Era lo que hablábamos anteriormente, un autoengaño. ¿Puedo autoengañarme? Claro que puedo autoengañarme. Y en esa ocasión mirábamos ese acontecimiento del apóstol Pedro cuando es la noche en que el Señor va a ser entregado y entonces dice, todos me negarán, todos se escandalizarán de mí, todos se irán. Y Pedro le dice, aunque todos estos te nieguen, yo no lo haré. El Señor tiene que decirle aquella misma noche, hoy mismo, me negarás 3 veces. O sea, tú te sientes más suficiente que los demás. Tú piensas que eres mejor que los demás. Tú ni siquiera te conoces a ti mismo. En ocasiones nosotros como creyentes ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Ni siquiera nos hemos dado cuenta lo engañoso que es nuestro corazón. ¿Ha tenido usted la experiencia que alguien le dice cómo es usted y usted no lo cree? Yo la he tenido. Alguien me dice cómo soy y yo no lo creo. Yo recuerdo que a mí cuando empezaba a trabajar, porque mi salario era muy poco y continuamente me decían, usted es tacaña. Y yo. Y entonces compraba un montón de dulcitos y regalaba un dulce. Porque no creemos lo que otros ven que somos. Muchos de nosotros tenemos un autoengaño. Por eso es que el escritor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, mire esto, mire qué tremendo. Cuando tú tienes un autoengaño, cuando yo tengo un autoengaño, entonces yo en realidad no conozco la verdad. La verdad no está en nosotros. Pero mire lo que dice el 10. Él refuerza lo que dice el 9, el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¿Qué le hacemos a Dios? Lo hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué el escritor dice, cuando tú dices que no pecas, le haces al mentiroso? Porque desde Génesis, ¿qué fue lo que pasó en Génesis? Adán pecó, Eva pecó y todos nacimos en pecado. Todos nos heredaron el pecado. Por eso la consecuencia para la mujer fue, con dolor darás a luz los hijos. ¿Y ya se quitó eso? No. Sigue allí. ¿Por qué sigue ahí la consecuencia? Porque la falta quedó allí, no se ha quitado. Por eso es que Dios no miente, el apóstol no miente, todos somos pecadores. O sea, no puedo quitarme aquello por obra y magia, no pasará, hermano. Por eso es que el escritor dice esto, y esto también el apóstol Pablo lo dice. Amado hermano, y a mí me da escalofrío cómo el apóstol Pablo lo reconoce y nos lo explica para que lo podamos entender. En la teología, comparto esto con usted, en la teología también esto es explicado como pecados residuales, dicen ellos, o remanentes que quedan en el ser humano
como lo que sucedió desde el huerto de Edén, desde Génesis. Ellos murieron en aquel momento, no físicamente, sino moralmente. Adán y Eva murieron espiritualmente. Por ello es que encontramos a un Abraham llamado, ¿cómo llamaban a Abraham los judíos? Amén. El padre de la fe. Y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿le quitó eso a Abraham, esos pecados? No. Cuando Adán tuvo miedo porque lo podían matar por causa de su esposa, ¿qué le dijo? Di que eres mi hermana. Me matarán por tu causa. Di que eres mi hermana. ¿A qué punto llegó esto? A que Dios tuvo que intervenir. Trayendo plagas sobre aquel lugar, y entonces el gobernante se asusta, y que está porque él ya quería tomar a su esposa. Y Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Por el engaño. Y aquel gobernante le dice: toma tus cosas y vete de aquí. Me engañaste. Me dijiste que era tu hermana y yo la iba a tomar para mí. El ser amigo de Dios, el ser padre de la fe, eso no le quitó aquello que fue colocado desde Génesis. Lo mismo, amado hermano, sucedió también con el gran hombre de Dios llamado David. Él era conforme al corazón de Dios. Y siendo conforme al corazón de Dios, en un momento que él dejó que su carne, en un momento que él le permitió a su carne, por eso es peligroso, precisamente esos pecados residuales son peligrosos en nosotros. Él dejó que su carne cobrara rienda suelta, mira a una mujer bañándose sin ropa e inmediatamente el deseo surge de tomarla. Y no quedó allí aprisionado, no, él le dio rienda suelta, mandó llamar a la mujer. De eso hubo un fruto, hubo un hijo. Y dentro de esos pecados que David cometió, oculta su pecado. Note eso, note que entonces el apóstol no se equivoca. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero me llama la atención lo que dice el verso 9, y aquí está, de lo que nosotros debemos aferrarnos. Verso número 9 de Primera de Juan. Ahí donde estamos, esta es nuestra respuesta, esta es nuestra bendición, amado hermano. Esto es lo que Dios nos da para que no perezcamos juntamente con el que no conoce al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace? Limpiarnos de toda maldad. La escritura no dice Dios te aborrecerá por tu pecado, no. Si confesamos nuestro pecado, cuando yo vengo al Señor y le digo, uy, es cierto, Señor, yo en realidad he pecado. Cuando la escritura me muestra, se abre para mí y me muestra mi falta, me muestra que no estoy bien, me muestra que en un momento dado, que cuando le dije a aquel niño, no, eso no es así, solo porque no le quise explicar. Cuando el Espíritu me muestra, no, usted le mintió a la criatura, porque no es así como usted se lo dijo. Entonces yo voy al Señor y confieso mi pecado. Señor, engañé a la criatura. Yo no voy a preguntarle si usted ha engañado a algún niño, pero sí puedo preguntarle quién no engaña a un niño. Son los más fáciles de engañar. Note esto, Él nos da la respuesta. El apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero luego dice, si confesamos nuestros pecados. Y yo no sé usted,
Pero a mí me impresiona cómo el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos llegaron y le dijeron, enséñanos a orar, Él les dio el modelo de oración. Y dentro del modelo de oración dice, perdónanos nuestros pecados. Dios sabía de antemano, desde Génesis, desde el momento que llegó a buscar a Adán y Adán no estaba. Adán, ¿dónde estás tú? Porque Adán nunca se había escondido de la presencia de Dios. El pecado fue lo que hizo alejarse de la presencia de Dios. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Nosotros entonces como creyentes, amado hermano, tenemos al Señor, corramos al Señor, pidamos perdón por nuestros pecados. Y como dice el escritor, que Él, amado hermano, gloria sea al Señor, es fiel para limpiarnos de toda maldad. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Vayamos a Romanos. Romanos en su capítulo número 7. Poderoso es Dios. Romanos capítulo número 7. Su verso número 7. Hay un encabezado allí. Si usted lo encuentra, hagamos favor de leer ese encabezado. ¿Qué dice ese encabezado? Note lo que dice el encabezado. El pecado que mora ¿en quién? En mí. No dice en el vecino. No dice el pecado que mora en el hermano que se sienta a la par mía. No dice el pecado que mora en mi esposo, en mi esposa, que mora en mis hijos. El pecado que mora en mí. Poderoso es Dios. Y no vamos a leerlo todo porque nos llevaría un poco de tiempo, pero mire el verso número 18 de este capítulo número 7 de Romanos. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mire qué tremendo, está hablando de esos pecados que vienen desde Génesis, porque el querer, mire qué maravilloso, el querer el bien está en mí. ¿No ha sentido usted alguna vez eso? El querer hacer el bien está en mí. Viera que yo como quisiera. El querer está en mí, pero no el hacerlo, dice él. Mire el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Mire cómo lo explica aquí. Sino el pecado que mora en mí, lo que los teólogos llaman pecados residuales, ellos son los que están operando ahora en ti. Mire el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Note eso, queriendo yo hacer el bien, lo está diciendo el apóstol Pablo, lo está diciendo un hombre de Dios, lo está diciendo un hombre que fue al tercer cielo, amado hermano, lo está diciendo un gran hombre misionero, gloria sea al Señor, y que está sufriendo por la causa del evangelio. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. En otras palabras, él lo encontró en él mismo, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Contra quién? Contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note que lo dice claro, desde Génesis, está en el cuerpo. Es a lo que nosotros le llamamos mi carne. ¿Ha oído usted que alguien le dice, usted es carnudo, hermano? Usted es carnal. ¿Ha oído esa palabra? De eso está hablando el apóstol Pablo. De esa carne. Verso 24. Yo creo que muchos diríamos esta expresión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el siguiente verso él nos da la respuesta, nos da la ayuda y nos da la esperanza. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor
nuestro. Note eso. Gracias le doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque murió en la cruz del Calvario y Él limpia, amado hermano, mis pecados. Cuando usted viene, cuando usted reconoce, cuando leemos la palabra y la palabra nos deja ver eso que hiciste tal día, eso que hiciste hoy, esa actitud que tomaste, ese rencor en tu corazón, esa ira que tienes, esos celos que tienes, esa envidia que abrigas, todo eso yo lo puedo limpiar. Todo eso el Señor lo limpia, amado hermano. Por eso el escritor Juan decía, el apóstol Juan decía, pero tenemos a Jesucristo. Soy pecador, es cierto, pero tengo a Jesucristo. Y sabe que eso es lo que nos lleva continuamente a la iglesia a derramar lágrimas. Yo reconozco que pequé. Yo reconozco que no he llegado a la medida del varón perfecto. Yo reconozco que todavía no he llegado al nivel que Dios quiere. Yo reconozco. Y es entonces que decimos, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Él pagó todo, Él se hizo hombre, Él no tenía necesidad de hacerse hombre, pero se hizo hombre. Él permitió que, amado hermano, colocaran clavos en sus manos, colocaran una corona de espinas, que lo clavaran en una cruz, porque Él sabía, todos son pecadores, y todos ellos debieran pagar un precio. Porque bíblicamente Dios es santo, santo, santo. Y Él no puede compartir el pecado. Por eso desde el principio, desde la ley, se venían haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. Había que limpiar al hombre de sus pecados. Y me llama la atención cómo los analistas dicen, allí donde se hacían los sacrificios no había una silla para sentarse, porque el sacerdote nunca debía parar de hacer los sacrificios, porque el pecado nunca era expiado en su totalidad. No había una silla para sentarse, pero cuando Cristo pagó el precio en la cruz, ese fue el mayor precio que se pagó, no hay otro por pagar. Cesaron los sacrificios, el velo del templo se rasgó por la mitad, todos podían entrar por ese sacrificio. Y agrega, y Cristo se sentó a la diestra del Padre. En otras palabras, ya no hay más que hacer. La deuda está saldada. Solo es cuestión que el hombre quiera que su deuda esté saldada. Dios nos ayude a todos nosotros, amado hermano. Quiero compartirle cómo habló de esto Charles Spurgeon. Él dijo, mi querido amigo, yo soy un hombre pecador todavía. Y tengo que mirar a Cristo todos los días. Y eso debemos hacer como creyentes. Cuando leemos esto acerca lo que dice Juan, cuando leemos esto que dice el apóstol Pablo, amado hermano, no lo leemos para que usted saque licencia para pecar. Esto no es licencia para pecar. Esto no es para que usted se vaya y diga, ay, si Pablo se sentía así, venga el pecado. Esto no es para eso. Esto es para que nos demos cuenta, amado hermano, lo necesitados que estamos de nuestro Señor Jesucristo. Es para que nos demos cuenta, amado hermano, lo fatal que fue el engaño desde el principio. Lo malvado que fue el engaño desde el principio. Y que por eso necesitamos al Dios del cielo, y que por eso como iglesia continuamente estamos viniendo al Señor arrepentidos y diciendo, perdóneme, y no solo perdóneme, ayúdeme. ¿A qué? A no seguir en el pecado.
Es impresionante, los estudiosos, y con esto voy concluyendo, los estudiosos se admiran y ellos dicen: es impresionante cómo el gran hombre llamado David, un gran hombre de Dios, en un momento que se dejó llevar por su carne, cayó tan bajo que cayó, amado hermano, que cometió pecados terribles. Ellos dicen: es impresionante, pero ellos dicen: pero más impresionante es que David no quería arrepentirse. Él no corrió a pedir perdón, sino fue hasta que Dios le envió al profeta Natán para decirle: has pecado, y delante de ti expongo que tú juzgues. Antes de decirle has pecado, lo puso a juzgar, porque si no, no hubiera juzgado bien. Él juzgó y determinó que él realmente merecía un juicio. Él merecía morir. Los analistas dicen: qué impresionante. ¿Por qué Dios no lo dejó morir en su pecado? Porque Dios es bueno, hermano. Dios no es como el hombre. Dios no es como el ser humano. Imagínese usted, Dios ni siquiera es como Jonás. A mí me impresiona Jonás. Era el profeta de Dios. Oía la voz de Dios, el mensaje de Dios. Pero fue ese mismo Jonás que oía la voz de Dios. Él mismo fue el que se sentó y dijo: desde aquí quiero ver cuando suba el humo de todos los quemados por el juicio de Dios. Así de malo es el ser humano. Así de perverso es el ser humano. Así de engañoso es el corazón humano. Por esa razón, amado hermano, necesitamos hacer lo que dice la oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo continuamente: perdónanos nuestros pecados y líbranos del mal. Reitero, esto no es licencia para que usted peque. Bueno, peco en la mañana y me arrepiento en la noche. Eso no es así. No es licencia para pecar. Es para que nos demos cuenta de nuestra condición. Pablo se daba cuenta de su condición. Por eso era que el apóstol Pablo continuamente estaba mirando al Señor. Por eso era que el apóstol, precisamente en esos capítulos, en esos versos que leíamos, él mismo dice, mire lo que dice el verso 8, Romanos capítulo número 8, hay un encabezado ahí, no lo podemos leer todo por el tiempo, pero hay un encabezado ahí en el capítulo 8, ¿qué dice? De Romanos: viviendo en el Espíritu. Ahí está diciendo: esa es tu respuesta, esa es tu esperanza, eso es para que no vivas en la carne. Hay esperanza en el Señor. Mire lo que dice el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne. Esa es nuestra respuesta. Yo no debo andar conforme a la carne. Debo buscar andar conforme al Espíritu. Y de ahí se desprende toda la ayuda que Dios nos da. En otras palabras, podemos vivir en el Señor una vida triunfante, una vida plena, una vida donde no hay pecado, amado hermano. Sí se puede, viviendo en el Espíritu. Colóquese de pie en esta hora. Señor y Padre, en esta hora, Dios mío, yo le doy gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque continuamente, oh Dios eterno, usted me ha llevado muchas veces
a verme realmente cómo es que estoy. Gracias porque usted ha permitido ver ese termómetro espiritual. Usted me ha permitido que todavía no soy lo que debiera ser, oh Dios amado, y usted lo hace, Señor, no para hacerme sentir lo peor, usted lo hace para que busque su ayuda, usted lo hace para que no menosprecie a nadie, usted lo hace, Señor amado, para que a medida que yo voy viendo eso que está mal en mí, Dios mío, yo vaya pidiendo ayuda, yo vaya pidiendo que su sangre me limpie. Oh, gracias, como decía el apóstol Pablo, gracias por Jesucristo, gracias por ese sacrificio, gracias por esa bendición, gracias por enviarlo a Él a pagar nuestros pecados, gracias porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted nos permite ver nuestra condición carnal, nuestra condición pecadora, para arrepentirnos, Dios mío, y poder enmendar delante de usted. Gracias, Señor. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000, 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.